es? Sobre la placa de la bicicleta, que van fuera de bicicleta, vamos a cobrar. No sabemos todavía sobre eso, pero yo quisiera que por favor me contaran los asuntos laborales, este programa laboral, esa información. Muchas gracias por llamarnos. Miren, por favor, mi tiempo es corto y tenemos nosotros que hablar de asuntos laborales porque habría tantas cosas que se pueden hablar, civiles, penales y todo eso, pero yo no quiero hacer una mezcolanza de mi programa, sino que yo solo quiero hablar de aquellas personas que tienen algo, que su patrono no les paga, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, prestaciones. Sobre eso háblenme, por favor, que para eso estoy a la orden. Vamos a ver si es una consulta laboral. Pues buenas noches. Gracias. Gracias, estamos a la orden. ¿En qué puedo servirle? No, saber cómo está lo de Hanil, Honduras. Bueno, hace unos minutos leí más de 90 de los trabajadores que están involucrados. Bien, entonces el próximo jueves vamos a continuar con la lista y... Lo mismo no, vamos a terminar y si terminamos el viernes, entonces empezamos nuevamente con los primeros, ¿verdad? Entonces por favor escúchenos cada viernes, que el siguiente viernes, porque es probable que el pago se haga en esta primera quincena de marzo. Hay un compromiso en la empresa, pero siempre les vamos a avisar a todos para que puedan asistir. Bueno, a la orden. Gracias por llamarnos, gracias por estar atentos a este programa. Y como ven, queremos, digamos, darle todo tipo de información y tenemos información espiritual con esas canciones que seguramente les han de gustar a todos ustedes. Tenemos motivaciones también laborales como estas que estamos leyendo en este momento y después vamos a continuar con el tema. Dice el segundo de los mensajes o de las motivaciones de este día que encontré para ustedes, dice: un optimista ve oportunidades en toda calamidad. Un pesimista ve calamidades en toda oportunidad. ¿Qué significa esto? Que si a nosotros nos sucede una calamidad, miremos como una prueba que Dios nos está poniendo y que una vez que la venzamos vamos a seguir triunfantes. Pero muchos, digamos, con la primera enfermedad, un dolor de cabeza, una gripe, lo que sea, casi nos morimos esa semana o el mes siguiente. Olvidémonos de eso, seamos positivos. Cualquier calamidad que nos ocurra a nosotros son pruebas del Creador para que nosotros salgamos adelante más fuertes y con más fe. Bueno, ahora les voy a leer un artículo bien importante que apareció en el diario de la prensa de este día, en la página 72, que dice: EU, o sea, Estados Unidos, libera inmigrantes con delitos menores de cárceles. Salen inmigrantes de cárceles. Aunque el ahorro presupuestario es una de las razones fundamentales, una combinación de la caída de las tasas de delincuencia y suavización de las penas en algunos delitos está ayudando a reducir los inquilinos en las prisiones. El deseo de ahorrar quedó patente el martes, cuando la Oficina de Inmigración y Aduanas reveló que han empezado a salir inmigrantes indocumentados con delitos menores de los centros de detención, debido a que califican desde hoy los recortes automáticos al gasto. Pero también hay otra noticia, esta está bastante buena para todos aquellos hondureños y de todas nacionalidades hispanos que han sido detenidos en las cárceles de los Estados Unidos y que por razones de presupuesto, porque no pueden seguirlo manteniendo en esas cárceles, entonces les están sacando porque no pueden tener tanta gente, no pueden darles de comer, hablando en pasta, y entonces están saliendo beneficiados. Pero también en la misma página hay una noticia que nos sigue preocupando. Llegan otros 157 deportados a San Pedro. 2 vuelos con 157 inmigrantes hondureños deportados arribaron ayer al aeropuerto de San Pedro Sula. Muy buenas noches. Sí, un poquito más fuerte, por favor, para oírlo. Sí,
Sí, y correcto. Sí. Bueno, la orden. Miren, en casos de despidos, si la empresa que despide no le quiere pagar el trabajo lo que legalmente le corresponde, máxime que hay un cálculo del Ministerio del Trabajo, lo que tiene que hacer es no seguir con cita en el ministerio, porque si hay o fijar la posición, sobre todo cuando se trata de bancos, lo correcto es demandarlos. La diferencia es que una demanda no sale en 2 o 3 meses. Aquí, en este juzgado o en San Pedro Sula, le puede tardar 6 meses. Pero la ventaja es que si usted gana, le van a pagar todos del tiempo perdido, lo que llamamos salarios caídos, y además de ello, le tienen que pagar las costas del juicio. O sea que ellos tienen que pagarle al abogado. Ahí lo importante es que el abogado analice la nota de despido que le dieron, para ver qué razones tuvo la empresa para despedirlos. Si el abogado le dice que sí hay causa para demandar, es mejor que usted demande. No tiene que agarrar lo que le está dando el banco, que apenas es la mitad, según me dice usted, de lo que le corresponde conforme a derecho. Y no hay que tenerle miedo a los bancos también pierden cuando se aplica la ley. Muy buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Aló. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Cortaron, qué lástima. Miren, por favor, cuando nos llamen, díganos por qué llaman. No solo llaman y cortan porque se mira como un juego que está haciendo. Estamos hablando que llegan otros 153 deportados a San Pedro Sula. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por un lado, allá les están ayudando porque los sacan de las cárceles, pero también nos están mandando más gente. Fíjate, aquí dice, más de 3.000 hondureños han sido expulsados de los Estados Unidos en lo que va del 2013. Más de 3.000 compatriotas aquí en la ciudad, aquí en el país. Reportó el Centro de Atención al Migrante Retornado. Tenemos 3.000 personas que no están trabajando, más todos los demás que están en la calle porque tampoco están trabajando. Imagine qué cantidad de gente está en la calle sin laborar en este momento. Muy buenas noches. Escucha, abogado, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí va a ir una consulta. A la orden, correcto, hágala. Empresas de seguridad, que son las que más violan los derechos del trabajador y no las supervisan lo que es el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la CELIN, la Porteña, la SPB, esa viola los derechos del trabajador porque no le dan descanso al trabajador para que goce un día de descanso, no le pagan el salario mínimo, no le pagan horas extras. ¿Y qué me puede usted consultar sobre esa pregunta? Mire, casi todas las empresas de seguridad violan los derechos de los trabajadores y desgraciadamente el Ministerio del Trabajo no ha podido hacer nada con eso. Entonces la única salida viable es demandarlos. Que no le pagaron las vacaciones, que no le pagaron al aguinaldo, que no pagan horas extra, hay que demandarlo. Lo que pasa también es que muchos trabajadores dicen, si demando voy a perder el trabajo. Y ahí se van quedando y los derechos van prescribiendo. Entonces tienen que tomar determinaciones. Porque yo he probado también que ni aquí ni en San Pedro Sula ni en todo el país, cuando se trata de empresas de seguridad, el Ministerio del Trabajo se demuestra incompetente. Los llama, los cita y nunca pagan, ni siquiera van a las audiencias.
Entonces, ustedes tienen que armarse el valor para demandarlos, ¿verdad? Tienen que buscar a un abogado y tienen que demandarlos. Buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Buenas noches, abogado. ¿Podría aclarar un poquito lo que estaba diciendo de algo de descargo? Así, correcto. Sí. A la orden. Mire, me gusta esta pregunta porque se mire que no han estado escuchando sobre las causales de despido. Les decía yo que no importa la causal que el patrón aplique, no importa el delito o la motivación que haya tenido el trabajador o la infracción que haya cometido ante la empresa, el patrón no puede despedirlo sino mal. En primer lugar tiene que llamarlo y decirle, mire, me doy cuenta que usted hizo esto, que usted golpeó a un compañero, que usted se llevó tal cosa, que usted no está cumpliendo el trabajo. Cualquier razón que tenga el patrono tiene que decírsela, y para que el patrono, por favor, voy a continuar con esto y después me vuelve a llamar a la persona que me está llamando en este momento, para no cortar el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, el acta de descargo consiste en que el trabajador tiene el derecho de decirle al patrono, señor, yo no hice eso, ahí está el testigo Pedro, está Juan, está María, que se dan cuenta que yo no hice eso. Pero el trabajador no debe estar solo. Si hay un sindicato en la empresa, tiene que llamar al presidente o algún miembro electivo del sindicato o el que se encargue de los problemas laborales para que esté con él oyendo como testigo. Si no hay sindicato, él tiene que escoger uno de sus compañeros de trabajo para que le sirva testigo de lo que él dijo y para que en esa acta que se va a levantar en ese momento, puede ser con inspector de trabajo o sin inspector de trabajo, se tiene que poner exactamente lo que él diga. El patrón va a decir, bueno, yo lo acuso de tal cosa, te va a decir, no es cierto lo que yo digo, por favor consignen eso en esa acta. Se dio un caso hace poco que en cierta institución se acusó a un trabajador de determinadas faltas, ¿y qué sucedió? Que el testigo que utilizó la empresa a favor del trabajador fue el mismo gerente de la empresa que lo estaba acusando. Aquí se perdió el caso en Puerto Cortés. Cuando llegamos a San Pedro Sula, la Corte le dio vuelta al asunto. No puede ser que un representante de la empresa le sirva de testigo a un trabajador, máxime si el trabajador no lo ha pedido, y aun cuando lo pidiera, no puede ser. La empresa no puede ser arte y parte en cuando está acusando a un trabajador. Se tiene que buscar cualquier compañero de trabajo, y como se dice, y como les digo, no es para que el compañero defienda al trabajador, sino para que escuche lo que él dice y para que en el acta se ponga, se escriba textualmente lo que el trabajador diga. Yo no fui, fue fulano de tal, fue mengano, o yo no me doy cuenta de eso, tal como él lo diga, no tiene que cambiarle palabras ni nada de eso. Exacta, a favor o en contra del trabajador, va a ser parte en el juicio el día de mañana. Entonces, eso es lo que le llamamos nosotros acta de descargo. Entonces, la persona que me llamó hace unos minutos, por favor, si tiene la amabilidad de volverme a llamar para continuar con eso. Entonces, por mientras, pues vamos a seguir hablando. Fíjense bien importante esto. No es que le esté diciendo yo a los trabajadores que cometan faltas y después busquen la manera de decirle al compañero, mire, usted me va a defender. No. A veces cometen actos en forma que no se quieren hacer. Son faltas involuntarias. Buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Buenas noches, abogado. Buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Con gusto. Si es legal que un trabajador le paguen sus vacaciones en partes. No. Las vacaciones no pueden pagarse en partes. Tienen que pagarse completas. Si le tocan 10 días por el primer año, son 10 días, 12 por el segundo, 15 por el tercero, y en esa manera. Y el trabajador no debe de afectar eso. Si le quieren pagar en partes, que vayan al Ministerio del Trabajo para que ellos levanten un acta de infracción, ¿verdad? Entonces, cualquier patrono tiene prohibido. Incluso está prohibido a un patrono decirle, no te voy a dar vacaciones este año, te las voy a dar el siguiente y te las voy a acumular las dos. Eso es ilegal también, a menos que sea un técnico, una persona especializada que no puede dejar la empresa en ese momento, pero se tiene que tener la autorización del Ministerio del Trabajo, donde diga que el técnico tal o el señor tal no puede gozar de las vacaciones que se las van a dar el año siguiente.
Muy buenas noches, ¿en qué podemos servirle? Sí, es que la consulta no era si se lo pueden dar el día, sino en la parte que le corresponde de dinero. Entonces, no descansar, sino que pagarle el dinero. ¿Aló? Bueno, nos preguntan si un patrón no puede pagar las vacaciones en dinero. No puede pagarlas. Las vacaciones se instituyen para el descanso del trabajador. Cada trabajador, digamos que por necesidad o porque quiera tener más dinero, va agarrando el pago. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se va a ir cansando y cansando, y está propenso más a enfermedades, más accidentes y a una serie de problemas que puede tener por no descansar. Les decía que solo se permite en determinados casos cuando son técnicos que no pueden abandonar la empresa, pero aún en ese momento tienen que tener un permiso del Ministerio del Trabajo. Muy buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Hacer una cotización de salario. ¿Sí? Fíjense que quería saber, porque gano menos del salario mínimo. Correcto. Entonces, para la cotización de prestación y todo eso, quiero ver si me hacen el ajuste del salario mínimo. Sí, mire, si le van a pagar las prestaciones, el inspector que las calcule, o el juez en su caso, tiene que calcularle con el salario mínimo actual, no con lo que le paga la empresa, si es menos del salario mínimo. Entonces no se vaya a dejar, y no solo tienen que pagarle las prestaciones con ese salario mínimo, que es legal, sino que además de eso, el reajuste del salario 2 años atrás, porque el salario mínimo no se pierde durante los 2 años anteriores. Entonces, busque un inspector de trabajo que le haga los cálculos. Si no está conforme, si usted mira algún error en eso, busque un abogado para que le pueda ayudar. ¿Sí? ¿Sí? Estoy oyendo. También quería decirle que... ¿Aló? Bueno, desgraciadamente se cortó la llamada, pero puede volverme a llamar porque todavía tenemos unos minutos para poder contestar una pregunta más. En este problema, mire, es bien importante que tengamos una idea clara de todos los inmigrantes que están regresando al país. Muy buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Aló, abogado, yo creo que no me expliqué bien. Ajá. Si el dinero ¿Sí? le puede pagar una parte, él le da sus vacaciones, sus días que le corresponden. Correcto. Pero es legal que le paguen una parte de su dinero, de sus vacaciones, o que se lo paguen en parte, el dinero, el efectivo. Sí. No puede pagarle en partes el dinero, tiene que ser completo. Ok, gracias. Sí, a la orden. Entonces solo quiero terminar, ya no puedo contestar preguntas, pero sí quiero darle mi opinión sobre los inmigrantes. Miren, nuestro país se está llenando nuevamente de todos los ciudadanos nuestros que están viviendo en el exterior y que están regresando. Muy buenas noches, ¿en qué podemos servirle? Sí, se quiere hacer una pregunta. Con gusto. Sí, que mi esposo tiene 8 años de trabajar en la UPP. ¿Cuántos días le tocan de vacaciones? 8 años. Son 20 días hábiles, sin contar domingos, sin contar feriados, 8 días. 20 días, perdón. ¿Aló? Bueno, son 20 días de vacaciones después de los 4 años, salvo que haya algún contrato colectivo que en esa empresa no hay, donde establezca más días de trabajo. Entonces ya, por favor, ya no puedo contestar más preguntas, pero sí quiero decirle mi opinión sobre nuestros conciudadanos que vienen del exterior. Si allá en los Estados Unidos están levantando grandes muros para que el inmigrante no entre, ¿y qué es lo que es un inmigrante? ¿Qué es lo que hay en todos? Por muy altos que sean los muros, nosotros vamos a regresar. ¿Por qué nuestro país, nuestro gobierno o cualquier gobierno hondureño no le pide a los Estados Unidos que construya dentro, aquí en nuestro territorio, empresas donde estos inmigrantes o cualquier persona que no tenga trabajo pueda laborar, para que no vayan a molestarlos como dicen ellos allá, para que no vayan a cometer delitos? Esa es la solución más favorable.
En otro diario leíamos nosotros que México está reduciendo el número de mexicanos que viajan al exterior, que viajan al Estados Unidos mojado. ¿Por qué? Porque han creado una serie de industrias nacionales y extranjeras dentro del país. Porque la razón por la que nuestros conciudadanos van al exterior es por la falta del trabajo. Si hubiera trabajo en Honduras, nadie saldría de su país, no importara cuánto le pagaran. Pero es preferible estar aquí adentro que ir a sufrir al exterior. La última llamada que puedo contestar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con gusto. ¿Aló? No sé, ¿puede hablar un poco más fuerte, por favor? ¿Sí? Sí, tiene que pagar los impuestos, pero si no, no le dan trámite ningún dominio pleno. Sí tiene derecho, correcto, pero un trámite independiente de los impuestos. Sí. Bueno, lo más correcto es que usted nos visiten el próximo miércoles en horas de la tarde. Yo con gusto lo voy a atender porque eso en realidad es muy amplio para explicaciones aquí, máxime que mi hora ya terminó. Y sí, entonces visítenos por favor el miércoles. Bueno, yo puedo ayudarles siempre y cuando ustedes nos sentemos y me expliquen qué es lo que está sucediendo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por ver este programa. Seguimos el próximo viernes y para los trabajadores de la ANIL vamos a terminar la lista completa porque en la primera quincena, más tarde el 15, les vamos a estar pagando lo que les corresponde. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su atención. Los precios más bajos del verano están en Despensa Familiar. Aproveche este mar de preciazazos. Manteca vegetal Mazola 227 gramos a solo $8.20. Galletas a la gama paquete de 8 unidades a solo $14.70. Sardina La Sirena Pica Pica 155 gramos a solo $16. Atún en trozos Bumblebee 142 gramos a solo $26.50. Arroz blanco Zuli 1500 gramos a solo $31.80. Despensa Familiar. Precio bajo siempre. Hoy en Puerto Cortés subimos el descuento. Sí, ahora